Bien, vamos a empezar con esta parte de la termodinámica de las disoluciones y para eso vamos a ver los tres casos que se presentan para este tema, para lo cual tenemos que ver cuál es la tendencia de los datos. La primera posible situación por la que una persona se encuentra es la siguiente pregunta, que me dice, la entalpía de mezcla de una aleación cadmio-estaño a la temperatura de 500 grados centígrados está dado por la siguiente información y me da, ¿no? Y como podemos ver, la tendencia de los datos es la siguiente. A medida que va aumentando la fracción molar del componente, el cambio de entalpía tiene una tendencia cuya forma se asemeja a una parábola. Y prácticamente, ¿qué es lo que pide el problema? Calcular la entalpía molar de mezcla del cadmio y del estaño en una aleación de cadmio-estaño que contiene 60% molar de estaño. Entonces, ¿qué tendríamos primeramente? Aquí ya me está diciendo que se tiene una fracción molar de estaño igual a el 60%, o la fracción molar que llegaría a ser lo mismo igual a 0,60, ¿no? Porque estamos trabajando con la fracción molar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que graficar estos datos, justo como les mencionaba. Y la gráfica prácticamente es la siguiente. Esta prácticamente es la gráfica que se tiene al graficar lo que es en el eje Y el cambio de entalpía y en el eje X las fracciones molares. Ahora, lo que me está pidiendo hallar aquí es la fracción molar de estaño. Entonces, de manera sencilla, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? O ¿qué es lo que hay que considerar? Hay que considerar que prácticamente en este lado está la entalpía molar de lo que llegaría a ser el cadmio, ¿no? Ah, no, estamos mal. Esto es la entalpía molar del estaño, ¿ya? En este lado está la entalpía molar del estaño. Y en este otro eje Y, que prácticamente es el complementario, que está justamente a partir de la fracción molar 1, se está considerando lo que llegaría a ser el cambio de entalpía del otro componente, que en este caso es el cadmio. Ahora, ¿en qué sentido está yendo esto? Si esta es la entalpía del estaño, entonces en este sentido sería la fracción molar del estaño. Y por lo tanto, en este sentido sería la fracción molar del cadmio. ¿A qué me refiero? Que cuando aquí se tenga, por ejemplo, un 0,2, aquí tengo un 0,2, se tiene una fracción molar de estaño igual a 0,2. Y por otro lado, se tendría la fracción molar de cadmio igual a 0,8, ¿no? Porque ambas fracciones molares tienen que dar 1. Pero prácticamente no estamos aquí para ver esa parte. Estamos más que todo para hallar las entalpías molares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es considerar esta fracción molar de 0,60. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simple, tenemos que trazar en 0,6 aquí, la fracción molar de 0,6, hasta la curva una recta. Ahí. Le voy a dar formita Una vez que hayamos hecho eso, aquí vamos a hallar en la curva un punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este punto? En este punto nosotros lo que tenemos que hacer ahora es trazar una tangente en esta curva. Y es justamente lo que voy a hacer ahora. Entonces, prácticamente ya tendríamos aquí la tangente a ese punto en la curva. Y con esto ya podemos hallar lo que es la entalpía molar estándar del estaño. Y también ya podemos hallar la entalpía molar estándar de lo que llegaría a ser el cadmio. Todo esto a partir del gráfico. Podemos ver que más o menos del estaño, su entalpía es 1350. Y del mismo modo, vemos aquí en el eje del cadmio, vemos en qué parte corta, ¿no? Está cortando ahorita en esta parte. Estamos aquí ahorita en el eje donde la fracción molar de estaño es igual a 1. Entonces, en este punto, más o menos, el estaño tiene un valor de unos 320. Y ambos, según los datos, están en calorías por cada mol, ¿no? En calorías por cada mol. Ahora, lo que me pide ya es la entalpía molar de mezcla. Entonces, prácticamente lo que tengo que hallar es la entalpía de mezcla, que simplemente va a ser la suma de la fracción, no, de la entalpía estándar del estaño más la entalpía del cadmio.
Entonces, la entalpía es aproximadamente 1670, ya que esto más que todo se ha hecho al ojo. De esta forma es que se hace el ejercicio en caso de que los datos tengan esta tendencia. Ahora, hay la opción de que los datos tengan otro tipo de tendencia, como pueden ver en este problema de aquí. Este problema me dice calcular el calor molar parcial de una mezcla de zinc en una aleación de cadmio zinc que contiene un 20% molar de zinc a la temperatura de 530 grados centígrados y que son 803 grados Kelvin a partir de los siguientes datos. Ahí me faltan siguientes. Y aquí tenemos la tendencia. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí podemos ver que hay una diferencia con los datos del otro ejercicio, ¿no? Aquí ya me está dando lo que es la fracción molar de cadmio con la entalpía estándar del cadmio o la entalpía molar de solución del cadmio. Aparte, ¿qué otra particularidad tenemos? Tenemos que a medida que está disminuyendo la fracción molar, está incrementando su entalpía, ¿no? Está aumentando su entalpía. Entonces, para estos datos hay que darles un tratamiento diferente al anterior ejercicio, lo cual vamos a hacer a viendo cómo se realiza el gráfico correspondiente. Pero primero vamos a ver de cómo, a partir de qué ecuación sale esta situación. Voy a hacer con esto, ¿ya? Ya. Bien, entonces para poder ver este efecto, lo que vamos a hacer, yo les voy a dar directamente ya la ecuación integrada, bueno, la ecuación semi-integrada para poder hacer esto, ya que se tiene que hacer un análisis gráfico. Entonces, la entalpía del componente que queremos hallar, en este caso del zinc, ya que prácticamente los datos que me dan es para el cadmio y la aleación es cadmio-zinc, entonces tenemos que hallar para el zinc. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral de la fracción molar de zinc que nosotros estamos evaluando, no, ¿a cuánto es? Luego a revisar. Hasta la fracción molar de zinc igual a 1. Esto, esto del cociente de la fracción molar del componente que tenemos dato, que es el cadmio, dividido entre el componente que no tenemos, que llegaría a ser el zinc. Todo esto diferencial del cambio de entalpía o de entalpía molar parcial del componente que tenemos dato, que en este caso es el cadmio. Entonces, en base a esto es nosotros lo que tenemos que trabajar. Vamos a ver cuánto es. A ver, me dice, ¿no? Que contiene un 20% molar de zinc. Entonces, tenemos que hallar prácticamente el valor desde que tenemos que hacer la integral desde que, desde la fracción molar de zinc de 0,2 hasta un 1, para lo cual tenemos que hacer un tratamiento de datos. Y prácticamente lo voy a borrar esta parte ya que no me sirve de mucho. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es realizar un análisis de los datos. Lo primero que tenemos que hallar es la fracción molar del segundo componente que llegaría a ser el zinc y para posteriormente hallar lo que es la relación que teníamos anteriormente, ¿no? Que era la fracción molar de cadmio sobre la fracción molar de zinc. Eso era lo que teníamos en la ecuación que teníamos que integrar. Entonces, para poder hallar esta fracción molar de zinc, esto prácticamente va a ser igual a 1 menos la fracción molar del otro componente, ¿no? Va a ser 1 menos la fracción molar de cadmio. Y todos los valores efectuamos un cálculo. 1 menos 0,9, 1 menos 0,8 y así sucesivamente. Y aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es hallar entonces la relación de la integral, ¿no? Pero esto a partir del segundo dato, ya que el primer dato no me sirve, ya que sabemos que 1/0 es una indeterminación. Entonces prácticamente va a ser el valor de la fracción molar de cadmio sobre la de zinc. Del mismo modo, esto va a ser igual a la fracción molar de cadmio sobre el zinc. Y así hasta completar todos nuestros datos. Uy, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es un gráfico de este cociente de la fracción molar de cadmio sobre la fracción molar de zinc versus la entalpía molar que me esté dando en el problema.
Pero antes de poder hacer el gráfico, nos falta ahorita un dato más. Nos falta lo siguiente. También tenemos que hallar desde qué punto tenemos que realizar la integración gráfica. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar la fracción molar de cadmio sobre la fracción molar de zinc del dato que nos está pidiendo. En este caso, prácticamente sabemos lo siguiente, que tenemos que hallar para un 20% molar de zinc. Eso quiere decir que se tiene una fracción molar de zinc de 0,2. Y si la fracción molar de zinc es 0,2, la fracción molar de cadmio sería de 0,8. Entonces va a ser 0,8 sobre 0,2. Y vemos aquí que la relación de cadmio zinc para este problema es de 4, ¿no? Y es a partir de esta área lo que tenemos que realizar la integración. Entonces, prácticamente lo que podemos hacer es graficar, por una parte, o en este caso lo que podemos hacer es realizar el cálculo directo, ya que aquí tenemos prácticamente ese valor, ¿no? Pero lo vamos a realizar la gráfica para que lo puedan. Entonces, ahora aquí lo que podemos ver es el gráfico de la fracción molar de cadmio sobre la fracción molar de zinc versus el cambio de entalpía. En el eje X el cambio de entalpía y en el eje Y el cociente de las fracciones molares. Ahora, para que el método sea más exacto, pues, se tienen dos opciones. La primera opción es utilizar los datos que se tenga en el problema. ¿A qué me refiero? Directamente con los datos de la tabla, aplicar lo que es el método del trapecio o, para hacerlo más exacto, utilizar los valores del gráfico. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es sacar nuevos valores, esto de cadmio, y esto del cociente de las fracciones molares sobre XZM. Entonces, a partir de aquí, lo que puedo decir es lo siguiente. Puedo realizar lo que son saltos de 100 en 100. Entonces, yo puedo partir desde el punto que me están pidiendo calcular, que es cuando esta relación es igual a 4, ¿no? Entonces, cuando la relación es igual a 4, aquí, cuando la relación es igual a 4, aquí su cambio de entalpía es 90. Entonces, a partir de este valor, lo que yo puedo hacer es prácticamente ir haciendo variaciones de 100 en 100. En este caso voy a saltarme directamente a 200, luego a 300, luego a 400, luego a 500, luego a 600, a 700, a 800, a 900, a 1000, a 1100, a 1200, a 1300, a 1400, ay, a 1400, a 1500, a 1600, a 1700, ¿no? Hasta 1700, porque prácticamente este es el límite de esta curva, porque como podemos ver, el límite máximo de estos datos es 1710. Entonces, hasta los 1700 yo lo puedo calcular o puedo sacar los datos de lo que es el gráfico, ¿no? A partir del gráfico es lo que hace esta lectura. ¿A qué me refiero? Cuando el cambio de entalpía molar está parcial es 200, ¿cuánto es la relación en el gráfico? Es 2,5, no, debe ser unos 2,25, cuando es 300 es 1,5, cuando es 400 adquiere otro valor, ¿no? Cuando es 400, a ver cuánto es, 1,2, 400, 1,15 por ahí debe ser. Y así vamos llenando el resto de los datos. Entonces, prácticamente para esta parte ahora lo que tenemos que hacer es aplicar lo que es el método del trapecio, ¿no? Tal como lo hemos visto en clase. Sabemos que prácticamente el área de un trapecio va a ser igual a un medio de la base 1 más la base 2, todo esto multiplicado por la altura. Recordemos que prácticamente la altura, vamos a dibujar aquí. Este para mí entonces sería un trapecio, ¿no? En donde prácticamente esta es la base 1, esta es la base 2 y esto sería la altura, ¿no? Esto sería la altura. Entonces hay que dibujar infinitos trapecios y mientras menor sea esta distancia en el eje X,
mayor va a ser la exactitud del resultado, ya que prácticamente este es un método de aproximación numérica. Y justamente es lo que vamos a explicar ahora. Entonces vamos a hallar el área debajo de esta curva. Esto a partir del siguiente dato, ya que obviamente tenemos que considerar el 1 medio de la base 1 más la base 2 por la altura. Entonces va a ser 1 medio por base 1 más base 2. La base 1 está en el eje y va a ser el cociente de fracciones molares. Entonces va a ser la fracción molar del dato más el cociente del dato anterior. Esto multiplicado por la altura. La altura va a ser igual a el dato que nosotros del que estamos partiendo menos el dato anterior, que sería 90. Y aquí tenemos lo que es un primer valor, es decir, hemos hallado el primer trapecio. Vamos a hallar el segundo trapecio, va a ser 1 medio empezamos, base 1 más base 2. El valor de los cocientes más el anterior, esto multiplicado por el valor en X del cambio de entalpía menos su valor anterior. Hacemos lo mismo, 1 medio por base 1 más base 2. El valor de las relaciones, los cocientes, más el anterior. Esto multiplicado por el valor del cambio de entalpía parcial en X menos el valor anterior, ¿no? ¿Por qué menos? Porque prácticamente la altura simplemente va a ser este trocito, entonces va a ser este valor menos el anterior, solamente para hallar la altura. Prácticamente ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar estos valores. Nos va a dar aquí un valor aproximado, lo que tendríamos que hallar. Entonces, una vez que ya tengamos todo esto, aquí tenemos que realizar la suma de todos esos valores, de todas las áreas que hemos calculado. Y me va a dar un valor aproximado de cuánto es el cambio de entalpía para este problema, ¿no? Según los datos que nosotros hemos calculado, el valor, el valor pedido es de 1183,25, ¿no? Entonces, el calor molar parcial para esta mezcla con un 20% molar de zinc es de 1183,25. Repito, también se podría haber hecho con los datos del problema, pero en caso de que nos diera un valor que no tengamos, tenemos que graficar y empezar a hacer esto. Ahorita vamos a ver por qué no hemos hecho con los datos del problema. A ver, vamos a ver. Prácticamente aquí nos falta todavía un cachito, ¿no? Nos falta todavía cuando la relación aquí tiende a 1, ¿no? Aquí falta 1 cuando tiende a 1. Pero prácticamente cuando tiende a 1 se considera que esta mezcla es igual a 0. O son valores discriminables, ya no son muy considerables, ¿no? Aquí también podríamos haber hecho lo mismo, aplicar lo que es la regla del trapecio. Ay, ¿por qué motivo? Porque aquí ya tenemos el 4, que es justamente lo que nosotros queremos. Entonces aquí también vamos a hallar lo que llegaría a ser el área. El área. A partir del dato que tenemos, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1 medio por, eh, la, la relación de cocientes más el anterior, base 1 más base 2, por la altura que llegaría a ser el valor de la entalpía menos el anterior, ¿no? Menos el anterior. Y del mismo modo, jalamos este resultado y al final obtenemos lo que llegaría a ser una suma. Como podemos ver, este valor es mayor al que hemos calculado en este punto. Prácticamente este valor difiere debido al número de al número de paralelogramos que estamos utilizando, de que prácticamente al ser un método de aproximación numérica, solo nos va a dar una aproximación al valor real estimado. Solo nos estamos acercando. Es por eso que este valor es diferente a este. Pueden trabajar con estos datos o pueden establecer una diferencia constante, como lo he hecho aquí yo. Aquí la diferencia constante para la altura es de 100, ¿no? 100, 100, 100, 100. Esta es una alternativa o pueden trabajar de esta forma. Al fin y al cabo tienen que explicar siempre que es un método de aproximación numérica. Y aquí también este valor del área puede cambiar, ya que prácticamente cada uno tiene una vista diferente
de lo que han visto, lo que se ve en el gráfico, ¿no? A partir del gráfico es lo que se ha hecho esto. Y por último tenemos, prácticamente se hace esta misma aplicación en caso de que estemos trabajando con energía libre. Puede ser que les dé igual fracción molar de un componente y aquí su energía libre. Entonces tienen que hacer del mismo modo, tienen que hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Ese llega a ser el otro caso que se puede presentar. Y por último tenemos un tercer caso que prácticamente ya es con actividades químicas. Y por eso vamos a ver el siguiente problema. ¿Qué me dice lo siguiente? Aplicando la ecuación de Gibbs-Duhem con los siguientes datos que se han obtenido a partir de una solución binaria de cromo-titanio a la temperatura de 1250 grados centígrados. Y me está dando lo que es aquí esta relación. Esta relación, ¿no? Me está dando fracción molar de cromo y la actividad de cromo. Y me dice, calcula la actividad de titanio en una solución cromo-titanio para una fracción molar de titanio igual a 0,6. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente tenemos que empezar a trabajar con estos datos. Tenemos que hacer lo que es un tratamiento. Hay que hacer un tratamiento de los datos, como hemos hecho en el anterior caso. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer aquí es hallar lo que es la fracción molar del otro componente, que en este caso es titanio. Fracción molar de titanio. Ya. Luego tenemos que hallar para esta parte lo que es la relación entre el cromo y el otro componente, que en este caso es el titanio. Igual no como en el anterior caso, ¿no? Como en el anterior caso. Uy, se trabaja así. Luego tenemos que hallar lo que aquí se conoce como la actividad del cromo. Luego tenemos que hallar aquí lo que llegaría a ser el coeficiente de actividad del componente. En este caso es la actividad del cromo. Estamos yendo básicamente ahora con los datos del cromo. Y por último tenemos que hallar lo que es el logaritmo natural, no, el logaritmo normal para este componente, para el logaritmo del cromo. Es por el motivo que tienen todos estos datos. Entonces, entonces ahora aquí va a ser la actividad del titanio que obviamente va a ser uno menos la fracción molar de cromo, ¿no? Y esto lo voy a, y esto sí, y continuamos así. Ahora tengo que hallar el cociente, que va a ser la fracción molar de cromo sobre la fracción molar de titanio, que es lo que acabamos de hallar. Luego, para hallar la actividad del titanio, simplemente lo que tenemos que hacer es un cociente entre la actividad del titanio. Vamos a hacer aquí una diferencia. Esto ya tenemos. Perdón, esto ya teníamos de inicio. Lo voy a borrar. Ahora, lo que tenemos que hacer es hallar la actividad del cromo. ¿Cómo vamos a hallar el coeficiente de actividad? Ojo, aquí hay una diferencia. El coeficiente de actividad se representa con gamma y la actividad netamente dicha se representa con la letra A. Entonces, el coeficiente de actividad va a ser igual a la actividad del cromo dividido entre su fracción molar. De nuevo, el coeficiente de actividad va a ser igual a la actividad del elemento dividido entre su fracción molar. Y por último, hallamos lo que llegaría a ser el logaritmo en base 10 de esta actividad, ¿no? Entonces, esto arrastramos y prácticamente es con estos valores que tenemos nosotros que trabajar. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Poder hallar la relación cromo-titanio de lo que nos está pidiendo el problema. En este caso, nosotros lo que tendríamos es lo siguiente, que esta relación sería igual a un valor de 0,4 sobre 0,6. ¿Esto por qué motivo?
Porque aquí me dice que para una fracción molar de titanio igual a 0,6. Entonces, como ambos tienen que dar 1, entonces es 0,4 la fracción molar de cromo. En- Entonces, para este valor es lo que nosotros tenemos que empezar a evaluar. Y para ello, ahora nos conviene realizar lo que es el gráfico. ¿Y cómo va a ser el gráfico? Va a ser de este componente en el eje y este componente en el eje X. Entonces aquí podemos apreciar lo que llegaría a ser el gráfico. Pero como podemos ver, los valores para la fracción molar que nosotros queremos hallar son muy pequeños. Entonces aquí lo que pueden hacer ustedes es tratar de adecuar lo que es este gráfico bueno, al alcance de cada uno. Ahora, la complicación que aquí tenemos van a ser las lecturas, ¿no? Las lecturas respecto a lo que llegaría a ser los valores. Ya que tenemos que empezar a leer 0,6, 0,05 e ir viendo los diferentes valores para poder hallar el área bajo la curva. Y del mismo modo, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí, como hemos hecho en el anterior caso, es hallar valores de CR sobre XTI, XTI, puta. Para poder considerar estos valores, consideramos también esto, ¿no? ¿Cuántos son los valores? Y también esta situación. Ahora, aquí va a ser un poco más difícil la lectura, ya que tenemos que empezar con la lectura de 0,6667 y tenemos que ir viendo e ir incrementando e ir viendo estos valores, ¿no? Para ver cuáles son los valores del logaritmo de este valor. Pero ahora tenemos aquí una consideración bastante importante. ¿Cómo elaboramos lo que llegarían a ser estos valores? ¿Cómo hacemos el análisis? Muy simple, tenemos que ir disminuyendo ahora lo que es este valor para poder hallar el área bajo la curva. En este caso yo puedo decir que ahora esto va a ser 0,60, 0,55, 0,50 y así sucesivamente, que estas sean mis distancias hasta llegar al mínimo necesario, es decir, hasta 0,05, ya que desde ahí ya no puedo hacer más disminuciones. Entonces ahora tengo que, para estos valores, tengo que leer cuánto es el valor de cada una de estos valores en el eje Y. Aquí me falta el logaritmo, pero esto es ya. Entonces, para 0,66666, adaptárselo acá. Para 6,6666, el valor de la actividad es de 0,3. 0,3. Para 0,6 entonces debe ser 0,28. Para 0,55 debe ser unos 3,35. No, pues para 0,6 sería 0,32 aproximadamente. Para 0,55, cuando en Y es 0,55, sería más o menos 0,33. Para 0,5 puede ser 0,34. Para 0,45 puede ser 0,36. Para 0,4 puede ser 0,32. Para 0,35. Para 0,35 sería más o menos por aquí. Sería unos 0,39. Para 0,3 sería unos 4,2, no, no, 0,42, perdón. Para 0,25 sería más o menos un 0,44, creo. Para 0,2 sería unos 0,45. Para 0,15 sería
unos 0,48 tal vez, para 0,1 sería 0,5, 0,53 sería. Y de esta forma ya haríamos lo que son estos valores. Todo gráficamente, no todo gráficamente. Y siempre no tienen que ver lo siguiente. Para poder hallar los valores, siempre tienen que hacer lo que es el siguiente intersección, ¿no? Si digamos es 1, ¿en qué punto de la recta choca? ¿En qué punto de la curva choca? Y ese valor lee en X. Eso me olvidé explicar al principio. ¿No? Entonces, de esa forma, ¿no? Si digamos aquí su relación X de cromo sobre X de titanio es 1, por ejemplo, llegan hasta la curva y leen en el eje X cuánto es el valor. Eso es lo que he hecho aquí, por si acaso. Por ahí alguien no ha entendido. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Ahora aquí como hemos hecho en el anterior caso, lo que tenemos que hacer es prácticamente realizar las lecturas para poder hallar lo que es el área. Cuando hay muchas lecturas hay que hacerlo. Ahora hay que hacer lo que es el área. Entonces, para poder hallar lo que es el área del mismo modo lo que hemos hecho, hay que aplicar el método del trapecio. Entonces va a ser un medio por base uno más base 2. Nuevamente, mi base uno va a ser el valor de los cocientes más la base 2 que llegaría a ser el valor anterior. Esto multiplicado por, ahora vamos en el eje X, que llegaría a ser el valor del logaritmo menos el valor anterior, menos el valor anterior. Y del mismo modo, ¿no? Hacemos lo mismo. Realizamos esto. 0,4, ¿cuántos pues? 0,4, pues aquí 0,30. Ya lo que tenemos que hacer nuevamente llegaría a ser la suma. 0,724167. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar para esta parte? Lo que tenemos que considerar ahorita es lo siguiente, que esto prácticamente es logaritmo del coeficiente de actividad. Entonces, como estamos hallando que el logaritmo del coeficiente de actividad, el coeficiente de actividad en función del titanio es 0,724167, bueno, prácticamente llegaría a ser este valor. Entonces, lo que tenemos que hallar es simplemente el coeficiente de actividad. Y recordemos que este coeficiente de actividad es prácticamente para el titanio. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar simplemente este coeficiente de actividad, pero sin tomar en cuenta el logaritmo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente aplicamos logaritmo inverso, que es 10 elevado a el valor que hemos, esto va a ser igual ¿cuántos son? Va a ser igual a 10 elevado al coeficiente que nosotros acabamos, si no me equivoco también se puede hacer expo, 10 elevado, 10 elevado a este valor, ¿no? 10 elevado a este valor. Pero todavía no hemos hallado la actividad del titán. Recordemos, bueno, no sé si es que habrán visto esto en teoría, que prácticamente, bueno, también es explicado, ¿no? ¿A qué era, ahí? Vamos a ver. Que el coeficiente de actividad era igual a la actividad del elemento dividido entre su fracción molar. Entonces aquí lo que queremos hallar es la actividad. Entonces hay que hallar la actividad del titanio. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Despejamos de aquí, ¿no? Sería multiplicar este valor por
su fracción molar, que en este caso llegaría a ser 0,6, ¿no? Era la fracción molar del titanio. Y aquí tendríamos el valor de la actividad del titanio, ¿no? Recordando siempre que esto es una aproximación numérica, no es el valor exacto, es solo una aproximación. Pues la actividad puede ser similar a esta o puede ser exactamente este valor. Muchas gracias, eso sería todo para este tema.